Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos, revolucionarios y mascoteros días, y chinos días también, ¿por qué no? Estamos aquí iniciando una nueva edición de Ciudad Viva a través de TV Ciudad. Un día como hoy, pero hace como 233 años, si no me equivoco, a esta hora la Bastilla, allá en París, estaba llena de gente que quería que el rey Luis XVI se fuera. Y, en definitiva, tomar la Bastilla y dar así inicio a lo que se conoció como la Revolución Francesa, por lo menos en aquel 14 de julio de 1789. Tomaron la Bastilla, se inició la Revolución Francesa y eso cambió no solamente para Francia, sino para todo el mundo. Así que mucha libertad, mucha igualdad y mucha fraternidad en esta mañana, pero que a mí me hace acordar a un tango de Julio Sosa. A ver. Qué ganas de llorar en esta tarde gris. ¿Por qué? Estamos en la... sí, es verdad. Nos Miren unimos. cómo va. Las dos estamos al tono. Están Sí, y vos apagaditas. también, Marce. Esto no Escúchame, es apagadito, perdón. Vos que sabés tanto de fechas y todo, ¿es verdad que empezó en hora? Empezó en hora porque entregó temprano del programa anterior. Sí. Hoy, ¿La Bastilla se tomó en hora? hoy es toda una Muy bien. revolución en este caso. ¿Sabés que lo Aquí. dejamos a la corrida? ¿Sabés que mañana 45 le entregamos. A las corridas dejaron el programa, es verdad, porque efectivamente. entrevistaron precisamente a una chica que corre Una mucho. domo. Sí, la verdad que me llamó gustó la lo atención que la dijo. juventud que tenía, ¿no? Sí, que sí. tiene 28 años, tan así, bueno, tan atlética, ¿no? Confianza, Sí, su voy temple, corriendo su ahí, voy, confianza. me las como de a uno y vamos, eso es Uruguay nomás, eso la No, y agarra aparte Charlo. digo, el cómo pensar que no es solo correr, sino tener una estrategia. Lo Ah, dijo por bien supuesto. claro que eso es Sí. ¿no? Que es importante. Y yo soy de Es las que correr no corro. es para cualquiera, correr Ningún, es un arte, de No, verdad. todo hay que ponerle cabeza. A eso Sí. iba, todo se hace con preparación, nada de taquito. Vos te fuiste a jugar fútbol, te lastimaste. Algo hiciste mal, evidentemente. Sí, No, no. No le puso estrategia. No me está dando el físico. o fue una evidentemente. pelota dividida. lo que hace mal es cumplir años, eso es lo que le pasa. Si yo cuento cómo me agarré. No, Sí, Si es una- patético, no. No, ¿qué hice? Fui apretado. Yo jugaba 9, fui apretado en defensa. Qué lindo. Cancha pesada y bueno, el físico dijo, ¿de dónde corre, pibe? ¡Pac! Y me hizo así, me tiró. ¿Tenés un gemelo roto? Bueno, no le importa a nadie. Gemelo roto, ahora tengo un cuádriceps. Vamos sumando. No, pero voy a volver a lo que vos decías del 14 de julio. A mí me encantaba estudiar la Revolución Francesa, pero sobre todo con todo lo que nos legó a estas, en ese momento, colonias de cómo nos impulsó a las revoluciones y demás, ¿no? Ese pueblo que a veces hoy se mira que las protestas son malas, el pueblo tomando el control y diciendo, bueno, hasta aquí basta, tenemos hambre, queremos una... Ya no tomar el aguantaba poder, más la monarquía y sobre todo el absolutismo de la monarquía, la crueldad de la monarquía. Y los lujos que no llegaban al pueblo, Ah, nunca. ¿no? El hambre que había. Digo, Nunca. Sí, hablando de cosas bien importantes para los uruguayos, tenemos elecciones. Tenemos elecciones. Tenemos elecciones. Pero eso, ¿pasan por la Corte Electoral? No. Y tendrían, cualquier elección, si quiere ser ¿Estás hablando de seria. las universitarias? seria, tiene que pasar por la Corte Electoral. no y tenemos precisamente. elecciones porque los uruguayos tenemos que elegir la mascota para el Mundial de Qatar. Y creo que otra vez se fomenta la grieta. Sí, La grieta se divide en dos partes, entre aquellos que piensan que las mascotas son muy feas y entre los que piensan que son horribles. Sí. ¿Les gusta la mascota a ustedes, en serio? No. ¿A quién eligen de La las del cinco termo está mascotas? brava. La del termo está brava. ¿Cómo ¿no? dijo? Y la Carancho, yo me quedo con Carancho igual. Porque me Carancho parece es como una que cosa, cierra. es feo el carancho. Que esto es un bicho feo, sí, ahora. Sí. Estoy Come buscando los desechos. No sé si lo podemos buscar en imagen ahí para ver las imágenes. Vamos a poner en contexto, ¿no? Hay una especie de sorteo para que, bueno, los y las uruguayas elijan a la Una mascota, elección, hay una que elección votar. que va a acompañar a la Celeste al Mundial de Qatar. Una falta de respeto a los teros del estadio que han ganado partidos. teros. claro, Nadie se claro. olvida de. Han picoteado delantero. Sí, se igual que el partido Claro. Uruguay-Venezuela, que se enloquecieron en un momento que no venía el gol y terminamos ganando 3-0. Estoy totalmente de Habla acuerdo. mucho del proceso y nadie habla de Acá los me estoy teros, buscando. de ese partido, de la eliminatoria que era imposible. Se empezaron a enloquecer contra la América, ahí en el ataque nuestro, enloquecieron. Y bueno, Con Debería ser- debería con permiso estar. de los rugbyers. Sí. Se los robamos. Claro, así que préstenlo, porque el tero realmente es un animal muy futbolero, muy futbolero. Y Sí. muy territorial, ¿no? Sí, estaría bueno buscarla Cuando y ponerlas en pantalla para que alguien entienda algo. Pero de todas maneras les digo, botija es la del termo, se llama botija, ¿verdad? Tranque, que es un... Es como caballo. Un termo, para ¿Dónde, un dónde termo. se puede ver caballito. eso? Digo, yo lo vi en el Búsquelo en grupo, Google.
Ya está en todos lados. Mascotasuruguay.com. Ahí está. Sí. Para la gente. Después José tiene María. a Garrancho, que es el carancho con un poncho celeste. Después tiene un zorrito con la camiseta de Uruguay que se llama Zorro. Sí, público Está muy bien pensado. Y Margui, que es como... Es un zorrito, un como gato, un gato tigre, montero. ¿no? Sí, Son ese los- gato, casi la extinción que tenemos. Sí, sí. Y bueno, los hinchas tienen que votar efectivamente por una de estas mascotas que no mostramos para que acompañe a la selección uruguaya. Tenemos ¿no? 1 hora y media de programa para Sí, mostrarlo. ya van a algún aparecer en momento. pantalla en algún momento. Pero bueno, a mí... Solamente para seguir que vuelva el haciendo pato Sabriel. celeste, no sé. Te juro, No, el no pato seas celeste, malo. Che, No seas El torito de la Copa 95. No seas mal. desde ayer, hablando de otras cosas, saliendo de esto de las mascotas, que a mí particularmente no me gusta ninguna. ¿Se puede votar en blanco? Puede Se ser. puede, se puede. Mirá que cuando vayamos para Qatar, la mascota, ¿cómo se llama? Voto en blanco se llama. ¿No? Estaría bueno que ganara el voto en blanco. Los escuchaba ahora de mañana. Ayer el presidente de la República anunció anunció los avances en cuanto al Tratado Inicio Libre de Comercio conversación con China. formal. Exacto. Un paso más, ¿no? Que lo que estábamos comentando también, que tanto pataleo, tanto escándalo dio en la vecina orilla y en Brasil. Bueno, en Brasil no tanto, ¿no? El anuncio del comienzo de las conversaciones hasta ahora no ha habido repercusión Sí, todavía. respecto de respecto de este anuncio de que, bueno, ahora la cosa ya está más formalizada y que se va camino a un tratado de libre comercio con Vamos China, a ver ¿no? Con si- todo lo que implica. Si no hay protestas el 21 de julio, ¿no? En esta cumbre de presidentes del Mercosur, bueno, es una instancia política, diplomática, en la que ahí podrá haber alguna repercusión o no directa. Ya hubo un chisporroteo, ¿no? Entre creo la que calle sí. Pou y Alberto Fernández cuando En la misma calle cumbre, Pou claro. justamente anunció la intención de negociar por fuera del Mercosur y eso había generado ahí como un ida y vuelta con el presidente argentino. De Y todas con la maneras, Cancillería brasilera también. También. De todas maneras, bueno, aparentemente la calle Pou tiene la idea fija, ¿no? De negociar por fuera del bloque y entre otras cosas decía ayer en conferencia de prensa que esto no rompe ninguna regla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto está Ninguna regla dentro del Mercosur. Es lo que dijo, ¿no? Sí, sí, A y grandes dice rasgos. que el estudio de factibilidad no será divulgado, va a ser reservado para cuidar un poco las negociaciones en virtud de la futura negociación. Y ahí de vuelta lo mismo, siempre en un TLC más de este tipo hay una desigualdad, una asimetría que a veces puede asustar, y más cuando están todas las cartas sobre la mesa. Pienso como la ciudadanía debería acceder a qué nos comprometemos también, porque uno puede pensar en trabajo, pero decir, bueno, ¿qué entregamos, no? Sí. Hoy leía un artículo que salió en El Observador en base a un informe de la Cámara de Industria que los sectores más favorecidos serían el sector lácteo, el sector cárnico, y los más desfavorecidos serían los sectores metalúrgicos, los textiles, lo de los zapatos, porque obviamente allí entrarían con mucha más facilidad de la que entran ahora productos importados, mucho más baratos que producirlos aquí. Pero bueno, habrá que ver y encontrar esos equilibrios. Sí. Sí, en De principio... Ay, perdón. Sí, no, José. por favor. No, que es una señal, por lo menos, da esperanzadora, porque este símbolo de el presidente convocando una conferencia de prensa urgente y dando en persona, banderándose con este tratado como ha sido durante todo su recorrido, también da cuenta de que, bueno, de que se está esperando que esto venga a buen puerto y que tenga resultados concretos, ¿no? A mí por lo menos me dio esa visión de que ya una convocatoria a la prensa de forma urgente y con la cara del presidente en primer plano para anunciar está visto como una bandera que por otra parte es coherente, se sostiene con esto que ha sido el recorrido del presidente de la calle Pou en esta búsqueda de tratados por fuera del Mercosur. Yo realmente no sé nada de comercio exterior, pero para mí, ¿sabe cómo termina esto? Más allá de los chiporroteos que haya con Argentina y Brasil, van a negociar los tres. Puede ser. Uruguay no. Si China nos pide todo lo que necesita, no creo que operativamente Uruguay pueda darle todo. No, pero ¿Me explicó? hay otras cosas. Ahí se van a sumar los otros. Acá me hace A eso acordar es lo que digo, que no tengo idea de comercio A la exterior, creación ¿verdad? de Uruguay. No sé qué tanto interés puede tener de verdad China. A mí me hace en acordar, Uruguay. no, sí, yo ahora te voy a decir, a mí me hace acordar a la canción de Luis Miguel, el bolero de Luis Miguel, Si nos dejan. Si nos dejan Brasil y Argentina, vamos a hacer un tremendo, que me parece a mí, por lo que he leído, obviamente, no porque yo lo sepa, que va a ser una gran noticia para Uruguay el Tratado de Libre Comercio. Lo que le interesa a China no es Uruguay, obviamente, que somos un mercado, que somos un barrio de Pekín. Sí. Interesa Beijing. el puerto le interesa.
le interesa poner una pata en el Una Mercosur. cuña, claro. Meter una cuña en el Mercosur, que es un mercado de muchos millones de personas. Y por eso los brasileños y los argentinos, ¿qué te crees? ¿Que es porque nos tienen envidia a nosotros? Es porque no quieren que les afecte a sus propias producciones industriales y todo eso. A eso me refería. Uruguay somos demasiado chiquitos como para interesarle a los chinos per se. Bien. No solamente por nosotros. Vamos a la calle, ¿qué les parece? Vamos, no a la Porque calle. con este frío y mientras no está lloviendo, tenemos que ver qué calles están cortadas para dirigir mejor y las paradas suprimidas también, ¿no? Sí. Ajá. Y para eso nos comunicamos directamente con el Centro de Gestión de Movilidad. Ya está nuestra compañera Lucía Gómez. Lucía, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chiquilines? Buen día. Buen día Muy para bien, ti. aquí para... Gracias, para compartirles la información sobre el tránsito. En primer lugar, comentarles, como estamos viendo allí en la cámara del Centro de Gestión de Movilidad, que están apagados los semáforos del cruce de Uruguayana y Boulevard Artigas, y también los de Uruguayana y la calle 12 de diciembre. Esto es por una reparación. Allí está trabajando también personal inspectivo. Así que, bueno, a quienes circulen por esa zona bastante transitada de la capital, a tener precaución por allí. Además, comentarles que de acuerdo a lo que son los flujos habituales del tránsito, tenemos registradas algunas demoras por Boulevard Artigas, desde Boulevard España hacia Avenida Italia, así que bueno, también a quienes circulen por esta zona, tener en cuenta esta información. Y por último, comentarles cuáles son los cortes de calles que están previstos para el día de hoy. Por la zona de Posito se va a estar cortando la calle Luis Lamas, entre Basilio Pereira de la Luz y Julio César hasta el mediodía. Por la zona de Tres Cruces se van a estar realizando reparaciones de saneamiento, así que está previsto un corte por la calle Martín C. Martínez entre Víctor Aedo y la avenida Uruguay hasta aproximadamente el 20 de julio. Hoy también se va a estar trabajando cortando la calle Pablo de María hasta las 18 entre Rodó y Rivera. La calle Tiburcio Gómez va a estar cortada entre Pablo Galarza y Rizal hasta las 16 y Dubimioso Terra entre Goes y Miguelete. Hoy está previsto que esté cortada hasta aproximadamente las 15 horas. Y aprovecho para recordarles a todas las personas que tengan que realizar su trámite de reempadronamiento de vehículos, que si se agendan hasta el 31 de agosto de este año, este trámite queda sin costo, así que bueno, a aprovechar esto se pueden agendar tanto llamando al 1950 4000 opción 2 o también a través de la agenda en la página web de la Intendencia de Montevideo. En este momento están libres fechas para octubre, así que bueno, a quienes, reitero, se agenden antes del 31 de agosto, este trámite será sin costo. Hasta aquí toda la información por hoy, nos reencontramos mañana y que tengan buena jornada. Bien, gracias, Lucía, por esta información, a tenerla en cuenta entonces por ese trámite además. Gracias. Y yo les voy a robar un minuto Robe. a los tres. Primero, para saludar un día de cumpleaños hoy de esta casa, un beso grande para Germán Castiglioni, saludo. director, coordinador de producción, un histórico también de este canal, desde asistente de producción hasta ahora estar ahí como medio capanga, aunque él lo niegue, diga que no. Y un beso muy grande a mi camarógrafo de hoy, que lo abandono porque me voy a Charco, ya después les voy a contar, Sí. a Federico Mosquilo, que es un apellido ilustre de la televisión nacional y acá de nuestro es una de las sonrisas más bonitas que tenemos. Terremoto Mosquilo le dicen. Y le dicen bien, no sé por qué le Sí, dicen, sí. pero yo no me sorprende. Sí, terremoto Mosquilo, tremendo. Ahora contarme vos cómo está el tiempo. Ahora yo le voy a contar cómo está el tiempo con Terremoto Mosquilo. Tenemos el Terremoto Mosquilo y al lado está el tiempo Taroco. ¿Qué compartimos. tiempo loco, Taroco? 9 grados. Se tiró ahí, 9 grados la temperatura a esta hora, nos dice el amigo Rafa Taroco para este 14 de julio. El mapa de Numé que ustedes lo ven ahí, dice que vamos a tener lluvias. Está cubierto el cielo. Quizás Lluvia a las 4 de la tarde, Sí. dicen que que arranca a llover y no para hasta Dijo mañana. Miguel Flores. Ideal. Ideal para la siesta. siesta. Claro, los que puedan, ahí está. Bueno, para hoy jueves se preveía una mínima de 7 grados, una máxima de 17 con cielo nuboso y cubierto. Para este viernes 15 de julio, cielo cubierto con algunas precipitaciones. La mínima prevista es de 10 grados y una máxima de 13. Para el sábado, ¿cómo arranca el fin de semana? Por lo menos ahí no se ve precipitaciones, pero el pronóstico dice que puede llegar a ocurrir alguna precipitación aisladas y también alguna tormenta. La temperatura mínima prevista para el sábado es de 8 grados y la máxima de 12.
fin de semana largo para muchísimas personas, pero nosotros el lunes vamos a estar acá, ya podemos adelantar. Claro que sí, Vamos a claro que sí, tener estamos al Ciudad fin. Viva para ustedes. Les Estamos en quiero Twitter. comentar que estamos en Tremendo Twitter, sí programa. señor. @TV Ciudad Viva, @TV Ciudad Viva, ahí nos sigue en Twitter, @TV Ciudad Viva, ahí lo va a ver en pantalla, lo ve acá abajo, miren el gráfico. Allá está @TV Ciudad Viva, allá tiene la de Instagram, esta es la de Facebook y este es Daniel, que está ahí. ¿Qué hace Daniel? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Ahí tenemos a Saluda. Daniel. Muy bien. Vamos pelado, ¿eh? ¿Cómo se dice pelado? Iba a ser- Pelado, perfecto. Sí, sí. Muy bien, perfecto. Bueno, un grande Dani. Vamos a contarles que tenemos. No tengo un mango, claro, sí, esa es pelado. Ese es otro tipo de pelado. Estamos haciendo un sorteo de redes. Ese resultado, quién es el ganador, la ganadora, lo van a tener en nuestras redes sociales. Y está bueno que se vayan acostumbrando a esta mecánica porque tenemos preparadas muchas cosas. Se nos viene una remera de uno de los grupos de rock más importantes de nuestro país. Trotsky debe ser. Los Y primos. una noche con... Primo hermano. Una noche de recital con Josema, un recital de Un trofeo. partido de fútbol también podemos. No, fútbol no. Sí, un zaguero central que tengo que vos de 9, imagínate. Estoy medio roto. Lo voy a dejar solo, te dejo a Mosquilo encargado, porque me voy al charco. Espero que no llueva. Dijiste que a las 4 de la tarde. Sí, si tiene me botas llevo a por mojar la- el ¿Tienes pelo. botas? Tengo Sí, botas. perfecto. Te vengo con el reclamo a vos. Porque tengo el privilegio, el honor de poder encontrarme con Estela Mañone, una Qué de las grande. voces de nuestro país, una de las precursoras, de las pioneras de esto, de las voces femeninas y de la voz en colectivo femenina. Así que vamos a tener ese placer sobre el final del programa. En un rato vamos a estar hablando acá en Ciudad Viva con dos expertos a propósito de una iniciativa que se votó a nivel parlamentario y tiene que ver con la internación compulsiva para personas en situación de calle y se agregó en las últimas horas en el Parlamento, como decíamos, a las personas que tienen problemas de adicción, la internación compulsiva para personas con problemas de adicción, entre otras cosas. De esos temas también vamos a estar hablando esta mañana en Ciudad Viva. Y también pegadito enseguida de esta pausa vamos a estar recibiendo al investigador Gabriel Tenenbaum para hablar sobre los protectores del capital en Uruguay, las conexiones entre el mercado de drogas ilegal y el lavado de dinero en nuestro país, un tema que se viene arrastrando ya desde hace muchísimos años. Bueno, ver las conexiones y cómo Uruguay participa de todo eso. Nos vamos a la pausa. Vamos. Enseguida retornamos. ¿Cómo era? ¿Vos vas a votar el zorrito? Zorro. Libertad, igualdad. Nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Los protectores del capital, las conexiones entre el tráfico de drogas ilegal y el lavado de activos en nuestro país es el tema central de la investigación que hoy vamos a hablar con Gabriel Tenenbaum, quien es investigador, bueno, que ha tenido mucho tiempo en México, ahora también en Uruguay, que posibilitó esta investigación. Un gusto que estés con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo surge este análisis, este trabajo, que son más de 300 páginas, pero me imagino que muchos años de trabajo en cuanto a ver cuál es el rol de Uruguay en algo que nos parecía hasta hace no tanto lejano, en lo que es el tráfico ilegal de drogas, ¿no? Parece que como que recién hubiera llegado y yo leyendo el trabajo, el libro, ya venía desde hace un tiempo Uruguay posibilitando un rol importante. Exacto. El trabajo surge en el marco de preguntarse qué ofrece el Uruguay como servicios al crimen organizado internacional, particularmente el del tráfico de drogas ilegales. En la región hay una discusión muy interesante sobre el rol que juegan distintas jurisdicciones en el mercado de las drogas ilegales, en México, Colombia, el Triángulo Norte Centroamericano, en fin, otros países, Brasil, mismo Argentina. Y la cuestión es preguntarse, bueno, ¿qué posición tiene Uruguay en este esquema internacional del tráfico de drogas ilegales? Y empezando con la investigación por allá por el 2017, lo que uno se iba encontrando, entre otras cosas, pero quizás la más importante, son los servicios dedicados a la legitimación de la renta criminal, o sea, el lavado de dinero, y posteriormente la repatriación del dinero. Y en ese sentido el estudio empieza, por un lado, a construir de alguna manera cómo justamente se construye el Uruguay como un lugar atractivo para el lavado de dinero internacional, donde se cuela
el lavado de dinero que surge del tráfico de drogas ilegales. Entonces el libro de alguna manera desarrolla cómo se fue construyendo, digamos, el país, su arquitectura financiera para permitir esto, y por otro lado, con evidencia, muestra distintos casos enfocados en México, pero también en Colombia, en otros casos más, cómo de alguna manera el Uruguay ha permitido eso, ¿no? Para, por ejemplo, la organización de Sinaloa, para la organización de Juárez y para los Queenies Jalisco Nueva Generación, pero también para otros, para Medellín, para Cali, que también estuvieron por aquí. Y no es algo, como tú decías, reciente, es algo que en realidad se empieza a gestar, si se quiere, Uruguay como una plaza financiera atractiva para los capitales internacionales en dictadura en la década de los 70 y empieza también en los 90 como a adquirir una fortaleza muy importante y que es aprovechada por las organizaciones. Porque uno parte de la base que cuando se dicen, bueno, necesitamos que ingresen capitales, que vengan a invertir, bueno, eso comenzó a habilitar o facilitar, como tú decías, en la década de los 70, y ahí es indiscriminado el ingreso, es decir, no se le toma, no se le pregunta de dónde viene. Para nada. Y acá un tema interesante es la especificidad de qué lugares o qué áreas eligen para invertir, ¿no? Sí. Eso Sí. a mí me llamó la atención, si bien uno puede pensarlo, pero digo, bueno, hay el sector inmobiliario, ¿no? ¿Cuál es el panorama que descubriste en todo esto? Bien, o sea, digamos que la planificación política económica del Uruguay, ¿no? Como un país chico, sin una gran industria, no tiene grandes recursos naturales, necesita atraer dinero. El Estado en sí, todos los estados son pobres y recaudan de alguna manera, ¿no? Y el Uruguay en la década de los 70 se empieza a planificar su política económica para recibir capitales del exterior. Y de la mano de eso va surgiendo lo que se conoce como los protectores del capital, o yo los conozco como los protectores del capital, que es un conjunto de actores especializados en colaborar, en proteger a los capitales internacionales, brindarles cobijo, brindarles buenas inversiones, ¿no? Y en ese sentido, el ingreso de dinero no importa de dónde viene, si viene de la renta, que fuentes ilegales o viene de fuentes legales. Eso no se pregunta. Por ejemplo, el famoso decreto sobre metales, algunos metales preciosos como el oro, la plata, que pueden ingresar y salir del país sin ningún registro, sin pagar ningún impuesto, que después dio lugar a la mafia del oro vinculada con Argentina, ¿no? Ahí no importa de dónde viene, ¿no? Un poco seguimos en ese tren hasta hoy en día con el secreto bancario, con la protección de los portadores de determinadas cuentas o titulares de sociedades anónimas. Todavía está un poco. El secreto es algo fundamental en todo esto. Si bien se han mejorado muchas cosas, sobre todo por la ley de 2017, el secreto es muy importante porque los capitales necesitan protegerse. Entonces, si tú le brindas a los capitales, o sea, de alguna manera, en resumen, si tú le preguntas poco a los grandes capitales y no sabes quiénes son los titulares de esos, los capitales buscan en todo el mundo dónde protegerse, dónde buscar un territorio donde puedan estar de alguna manera tranquilos y protegerse. Y el Uruguay ha ofrecido eso y fue una forma de atraer dinero, por supuesto, ¿no? Y estamos hablando de que los protectores de capital no son, digamos, el hilo más fino, tienen algunas profesiones destacadas, algunas tareas destacadas, pero no se ven. Claro. ¿No? Están invisibilizados. ¿Cómo describirías a quiénes son esos protectores del capital? Bien, yo empezaría diciendo que nosotros tenemos una división del trabajo en el mercado de las drogas ilegales, que es un fenómeno muy complejo y hay muchísimos actores y actividades, digamos, distintos eslabones en esa cadena industrial, ¿no? Uno de esos eslabones son los protectores del capital, porque la renta criminal necesita legitimarse, necesita entrar en el circuito financiero. Blanqueo. Exacto, necesita blanquearse. Y para eso necesitan de servicios legales. Y eso es algo muy interesante, porque la ilegalidad se conecta con la legalidad. La ilegalidad no existe y no se puede desarrollar sin la legalidad. Porque necesitan, por ejemplo, de contadores o de abogados o de estudios determinados que les permitan hacer por ejemplo, tener una sociedad anónima y por ahí filtrar el dinero o comprar un campo o invertir en en la construcción de un apartamento, ¿no? Entonces necesitan siempre de la legalidad, necesitan de estos actores especializados y conocedores de cómo funciona el sistema, ¿no? Entonces por eso que ahí entran tanto abogados, contadores, escribanos, algunos, un subconjunto, ¿no?, de esos.
que no quiere decir que ellos a veces cometan ilegalidades, porque a veces están en el terreno de la legalidad porque el país con su arquitectura normativa lo permite eso, ¿no? Pero también entran agentes inmobiliarios, constructores, ¿no? Rematadores, ¿no? Entonces, un conjunto de posiciones en el mercado y profesiones liberales que siempre estuvieron muy vinculadas con el poder en el país, que bueno, que facilitan de alguna manera el lavado de activos. Y esta conexión que haces con respecto a la política, ¿no? Y donde está el poder económico, lo ilegal que puede llegar a ser el origen del tráfico de drogas, pero también la vinculación, y acá lo relatás, en lo que ha pasado en los últimos años, no solo en Uruguay, sino también golpeados o salpicados por Argentina, porque Uruguay está en un contexto, ¿no? Sí. Pero muy vinculado al poder político y de alto nivel. Sí, en toda Latinoamérica, y capaz que tiene muchísimo más prensa de lo que sucede en nuestro país, cuando uno piensa en organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, la imagen que es como la de, bueno, la del el traficante, ¿no? Pablo Escobar, el Chapo Guzmán, pero en realidad necesitan de otros actores que no aparecen, que no simbólicamente no aparecen, digamos, que son estos actores, ¿no? Algunos vinculados a la política, otros vinculados a la Fuerza de Seguridad Pública. En México esto es muy conocido, muy popular, hasta presidentes vinculados como Salinas o ahora en Honduras, que financian Hernández, campañas electorales, además, ¿no? Financia campañas electorales, ¿no? Está todo este tema de que Juárez financió la campaña de Duhalde y Palito Ortega en Argentina en los 90, o sea, siempre hay una vinculación en todo esto, ¿no? Pero claro, lo que sucede por un lado es que si no es ilegal, o sea, no hay lo que preguntar y no aparece, pero sí es evidente que en esta compleja red que es el tráfico de drogas ilegales, el fenómeno internacional, actores muy importantes de la política, que a su vez son parte de profesiones liberales, o tienen esa formación, tienen sus estudios. A veces la creación de leyes en el legislativo tiene que ver también con la actividad privada y que puede facilitar, ¿no?, la entrada de dinero, que no quiere decir que estén pensando en que Sinaloa invierta en el Uruguay, pero están pensando en la atracción de dinero internacional, ¿no?, de los capitales internacionales. Bueno, está todo vinculado, la clase dirigente o los criminales poderosos, como parte de la literatura lo llama, o los delitos de cuello blanco, otra parte de la literatura lo llama así. Bueno, está todo en el marco de esto, ¿no? Vinculados actores políticos, profesiones liberales y profesionales de primer nivel muchas veces, ¿no? Y con otros campos también, el fútbol, la belleza, ¿no? Todo mezclado. Acá repasás en el libro que ahora vamos a mostrar varios de los episodios más conocidos que dieron lugar, se dieron a conocer aquí en Uruguay respecto a, sobre todo en la década de los 90, ¿no? Que bueno, el caso, además a raíz de la crisis del 2001, 2002, con la caída de bancos, el Banco Comercial, los hermanos Rom y demás, que a veces parece que quedaron en la nada, ¿no? Sí, y básicamente quedaron impunes, sí, es así. Es así. Y bueno, es un repaso interesante que haces de nombres que ya son conocidos. ¿Cómo haces la conexión con el tráfico de drogas mexicano? ¿Por qué con México, si bien tú estudiaste ahí, pero qué indicios concretos tenemos de esa conexión que es importante, ¿no? Porque además en México es el vecino de Estados Unidos y ahí también hay un combo importante, sí, ¿no? El fenómeno es muy amplio. Acá han estado organizaciones de todas partes del mundo, de México, de Colombia, de Argentina, de Brasil, y están, de Italia hace poco, de Serbia, hay muy grande. Entonces hay una necesidad de recortar el fenómeno de estudio para poder hilar fino y profundizar. Y bueno, el caso de México, yo viví muchos años en México, conozco bien de alguna manera cómo se expresa el fenómeno allá, y las preguntas siempre fue cómo se dan las conexiones con Uruguay. Y ahí lo que se rescata del libro son estas tres grandes organizaciones que en distintos momentos, o sea, Sinaloa, Juárez y los Queen y Jalisco Nueva Generación, en distintos momentos, periodos de tiempo, participaron, estuvieron en Uruguay, y hay transacciones económicas, hay inversiones o hay viajes de mercancía ilegal, sustancias psicoactivas, donde empezamos a hacer todo este tipo de conexiones, ¿no? Y en ese sentido, si ellos se vinculan con el Uruguay, necesitan de los protectores del capital para poder desplegar, digamos, sus actividades económicas aquí. A esos protectores de capital tan bien ubicados a nivel social, económico y político, ¿atribuís que no se investiguen los orígenes de los capitales?
Bueno, ahí lo que pasa es que también hay un tema cultural y hay un tema de avance de normas, ¿no? Hasta el 2017 hay muchas cosas que no se tenían por qué hacer. Entonces no hay lo que achacar muchas veces a estos protectores del capital, porque la ley no se los pedía. Hay un tema ético, evidentemente, pero está esta frase muy popular que la usan varios, en este sentido de que, bueno, el herrero fabrica cuchillos, pero después no sabe si con ese cuchillo se come o se le clava un puñal a alguien, ¿no? Ellos se desentienden de eso, la ley no les decía, fíjate si el cuchillo lo van a usar para matar a alguien. La ley no les decía eso. Claro, igual la normativa ha cambiado, ¿no? Por eso, entonces, antes del 2017 era muy distinto el panorama, o sea, antes de la ley integral contra el lavado de activos. Entonces, los permisos, digamos, eran varios, ¿no? Y ahí se encuentra, por ejemplo, existían las AFI también, ¿no? Existían muchas cosas que ahora está más limitado. Sí es verdad y hay que las hacer... AFI son sociedades financieras Sí, de anónimas, inversión, sí, exacto. Y hay que hacer un reparo que después de la ley 2007 vino la LUC y la LUC sí generó algunas limitantes a la protección que antes había. Claro, y flexibilizó los controles, básicamente, ¿no? Exacto. Flexibilizar los controles es fundamental para el ingreso de capitales, que es lo que quieren, ¿no? Evitar los papeleos, evitar los registros y todo eso. Pero perjudica claramente el lavado de activos. Claro, porque además esa plata llega y se va. Sí, la mayoría. Tiene que ver, y te pregunto acá, porque hace poco estuviste hablando sobre lo que tiene que ver con el incremento de la violencia. ¿Tiene que ver esa flexibilización de controles, o me estoy apresurando, con el incremento de homicidios, parece que hay ajustes de cuenta, muertes que son realmente lo que estábamos viendo en otros países, incluso en México? Sí, o sea, todo es parte del fenómeno, ¿no? Ahora, en el libro se aborda una parte que es esto de los protectores del capital, pero en el marco de el crimen organizado internacional, que tiene una división del trabajo muy clara, ¿no? Hay algunos distribuyen, otros producen, otros comercializan por menor, otros comercializan por mayor, otros lavan dinero, otros hacen repatriación de dinero, que una parte se aborda ahí, el lavado, la repatriación y los casos. Pero por otra parte, yendo a tu pregunta, tenemos lo que sucede en las comunidades, ¿no? En los barrios, ¿no? Donde hay enfrentamientos entre grupos más o menos organizados, integrados por familias extensas o de vecinos, de pares, donde se están disputando parte, digamos, del mercado. Y bueno, una forma una manera de mitigar, digamos, al rival tiene que ver con los homicidios cruentos. No solo importa la forma, digamos, el hacer morir, es fundamental, no solo importa que muera alguien, sino cómo se hace morir, de ahí la crueldad y la radicalización de la violencia de los homicidios. Y todo eso tiene que ver con esto. Lo que pasa es que lo que más prestamos atención son los homicidios que ocurren en los barrios, ¿no? Son las bocas de drogas que le molestan a los vecinos, por supuesto, pero este lado del asunto, este lado del crimen organizado, tiene muy poca visibilidad y es muy importante porque esta gente también hace echar a la maquinaria. Las altas esferas. ¿Así? Porque si tú no tienes una norma que te ayude, si no puedes lavar el dinero, porque el dinero después lo quieren usar, lo quieren comprar una casa, quieren comprar un auto, lo tienen que usar en el circuito legal. Entonces necesitan de la legalidad, necesitan de los protectores del capital. Todo el engranaje es necesario, es una ingeniería, digamos, muy compleja para echar a andar el crimen organizado, que es un negocio. O sea que la flexibilización de controles no iríamos por buen camino en ese sentido. No va por buen camino, tampoco es que entramos en un escenario dramático, siguen habiendo varios controles que se fueron ganando con la ley 2017, pero también un poco antes, a pesar que haya cierta flexibilización. Hay controles, pero todavía hay espacios vacíos. El secreto bancario sigue existiendo, por poner un ejemplo, ¿no? El enriquecimiento ilícito, por ejemplo, de funcionarios públicos y privados no existe como ley, en fin. Hay un montón de cosas que todavía siguen existiendo. La posibilidad de usar efectivo, la falta de bancarización, ¿no? O sea, de tener dinero, de manejarnos más con las transacciones con dinero electrónico que permite un mayor control. Eso se flexibilizó. Hay muchas cosas por hacer para controlar. Ahora, cuando tú presionás y controlás más, esos capitales huyen. Y eso no les sirve al país, porque un país de vuelta chico, sin gran industria, sin grandes recursos naturales, necesita que ingrese dinero para mover la economía. Entonces, hay un balance, ¿no? Que hay que, digamos, que yo imagino que los planificadores de la política económica tienen que estar todo el tiempo pensando. Ya tenemos que cerrar, Gabriel, pero si tuvieras como una hipótesis como de cómo que seguiría Uruguay en el futuro dando pasos en este contexto que tenemos, además de Mercosur, de dos vecinos grandes, con leyes también
que a veces habilitan, ¿no? Esta misma triangulación acá en el sur. Sí, bueno, no hago futurología, ¿no? Pero lo que yo vengo viendo los últimos... Pero se van dando pasos. Los últimos tiempos lo que vengo viendo es que si bien hay un avance importante en la protección del capital, a mí me está preocupando más las organizaciones brasileñas, sobre todo las que están en Río Grande del Sur, Bala en la Cara, Osmanos o los antibalas, que están permeando en el territorio, en Tacuarembó, en 33, en Rivera, están habiendo cosas ahí que es como lo más reciente que yo diría que preocupante, ¿no? En términos de crimen organizado. Y que el ataque al microtráfico no es el camino para atacar. Y no, porque el microtráfico no corta, digamos, el agua, ¿no? Atacar el microtráfico es como estar, digamos, de una manera corriendo el agua que sale del grifo, ¿no? No cerrás el grifo. El grifo lo cerrás cuando te enfrentás a las grandes organizaciones. No es un problema solo de Uruguay, claro. Es un problema internacional. Entonces, es un trabajo en conjunto con otras jurisdicciones, con otros países. Gabriel Telman, muchísimas gracias por abrirnos un poco los ojos con esos protectores del capital. Gracias a ti. Nosotros ahora hacemos una brevísima pausa y seguimos con más Ciudad Viva. No se vayan. I was lightning before the thunder. Thunder, thunder. 10 grados en la ciudad de Montevideo. Continuamos aquí en Ciudad Viva y, por supuesto, ¿quién sino él? El más veloz de todo este equipo que se trasladó hace un rato, estaba en la pista de atletismo y ahora ya está en el Museo de las Migraciones. Querido Luca, ¿cómo anda? Exactamente, Marcelo. No voy a decir que vinimos corriendo, porque vinimos en un transporte del canal. Pero estamos en el Centro Cultural Muralla Abierta del Museo de las Migraciones, porque aquí se desarrollan actividades en el marco de esta semana de vacaciones para los niños. América del Sur en el mapa es una exposición y además es parte de un taller que tiene música, que tiene actividades lúdicas. Estamos con Vanessa Martínez, una de las talleristas, y con el director del MUMI, Luis Vergata. Bueno, ¿cómo es esto de combinar la exposición con el trabajo con los gurises? Bueno, un poco eso tiene que ver con mediar un poco lo que es la exposición y facilitar todo lo que es información a nivel de comprender un poco de los temas que se tratan. En este caso son dos talleres que se vinculan con dos temáticas del museo, ¿no? Por un lado la movilidad humana y las migraciones, o sea, y todo lo que se afecta hacia nuestro territorio y nuestra región, y por otro lado con el patrimonio arqueológico, el cual nosotros conservamos y ponemos en valor, que es con el sistema de fortificaciones de la antigua ciudad colonial de Montevideo, concretamente con la muralla. Vanessa, ¿cómo es el trabajo con los niños? ¿Son de aquí de la zona? Aquí también hay muchos migrantes. ¿Vienen chiquilines también recién llegados o son todos que nacieron aquí en Uruguay? No, tenemos una gran población, abarcamos todo lo que son centros de niños de la zona, ya sean centros de niños, valga la redundancia, que trabajan a contraturno con las escuelas, o familias que nos contactan por interés de ellos. La mayoría, hay un alto índice de población migrante en Ciudad Vieja, pero no es excluyente a la población de esta zona de la ciudad. ¿Y qué se hace en el taller? Contanos un poquito, porque hay mucho color, hay diferentes texturas también. Bueno, tenemos los dos talleres. El primero es América al sur del mapa y el otro es centrado en el sistema de fortificaciones y el Montevideo colonial, que se llama Pregones por Doquier. Lo que trabajamos es a partir de una propuesta lúdica, didáctica. Trabajamos con canciones, nos disfrazamos como la época, realizamos una búsqueda del tesoro y analizamos sucesos, canciones, letras que hablan acerca de los diferentes procesos de movilidad humana y de experiencia migrante. ¿En qué momento está el taller y cómo pueden venir a arrimarse los chiquitines? Bien, ahora nos queda hoy jueves y el sábado el taller que es América al sur del mapa, y el día viernes mañana nos queda el de Montevideo Pregones por Doquier. Pueden contactarnos al mail institucional, que es educaciones.migración@imm.u.uy, o al 1950 interno 8247. Luis, en este espacio también tenemos una exposición acá que habla de eso, ¿no? De los rostros de la gente de
nuestra ciudad. Sí, concretamente tenemos la exposición en la sala de participación o la sala participativa de Soy, Son, Somos, que es una muestra fotográfica que la realiza el artista Jenny Piazza, que también es migrante, entonces es una mirada de migrante sobre una migración o sobre un nuevo fenómeno que son migrantes africanos, ¿no? Es una construcción de la africanidad un poco distinta de la que se ha construido en nuestro país, que obviamente está asociada a otros procesos históricos y no necesariamente a la migración, sino a la movilidad forzada, pero un poco es, la muestra ha tratado de cómo se acompaña la llegada de estos tres personas que vienen de dos países distintos, vienen de Angola y también vienen de Camerún, y que justamente son francoparlantes, y eso ha generado también con la autora, que es francesa, ha generado también un encuentro y ha posibilitado también acompañarles para ver este proceso de migrantes en esta ciudad de Montevideo. Esto como un adelanto, porque en estos días vamos a estar dando más detalles de esta muestra que va a estar por unos días más aquí en el Museo de las Migraciones, en el Centro Cultural Muralla Abierta, en la calle Bartolomé Mitre, en pleno corazón de la Ciudad Vieja. Compañeros, nos despedimos desde aquí. Muchísimas gracias, Luca, muchísimas gracias por esta linda actividad que estabas anunciando allí desde el Museo de las Migraciones. Y queda hecha la invitación también, Sí, ¿no? señor. Mirá lo que nos pone Azucena, una de las más fieles televidentes. Sí. Buenos días, equipo. Hoy hace 57 años, a mis 18... No haga cuenta que no, si no vas a ver la edad de la señora y no tiene nada que ver. Un beso, Azucena. Hoy hace 57 años, a las 2:20 de la madrugada, traía al mundo a mi primera hija. Feliz cumpleaños. Y con la inconsciencia de los 18 fue lo primero que me acordé. Yo creo que se está refiriendo cuando nosotros hablábamos de la Revolución Francesa. Puede ser que arrancamos hablando de eso hoy temprano. Así que si se acordó de eso, yo calculo que la primera hija se debe llamar o libertad, o igualdad, o fraternidad. O fraternidad. Puede ser. Ahora que Azucena nos cuente, @TV Ciudad Viva es nuestra cuenta de Twitter, donde nos escribió Azucena, que siempre está presente, así que le mandamos un beso grande. Un beso grande. Ayer también escribió y mandó saludos por el vestuario y demás, así que bueno, le mandamos un beso grande y gracias por estar, como siempre, a todos los que nos escriben. Bueno, ustedes ya veían, estamos con invitados en estudios, así que ya los vamos a presentar. Estoy hablando del señor Marcelo Rosal y Sofía Lanz, que van a tomarse unos minutos para hablar con nosotros de la internación compulsiva. Ustedes saben, en el Parlamento se aprobó una iniciativa, por lo menos en la Cámara Baja, ahora pasará al Senado, este proyecto de ley que habilita la internación compulsiva de personas adictas que vivan en la calle, un proyecto que fue presentado a instancias del Ministerio de Desarrollo Social. La ley data de 2011, se reglamentó el año pasado, pero vamos a entrar más en detalle a propósito de esto. Bueno, bienvenidos, buenos días, gracias por la espera. Y bueno, cuéntenos un poquito cuál es la visión primaria que se hace a propósito de esta iniciativa parlamentaria. Bueno, primeramente que vamos bastante cerca con Sofía de personas en situación de calle y yo adhiero a lo que dicen, es una ley demagógica, porque, y no digo que haya un interés sincero en las autoridades de contribuir con el cuidado y la protección de la vida en los espacios públicos, en la gente que ha quedado en situación de calle, pero lo demagógico es planteado por las propias personas en situación de calle. Bueno, nosotros hemos pedido atención, no nos la dan, hemos solicitado ser atendidos, hemos pedido en refugios, a veces hemos quedado afuera, hemos pedido atención médica por problemas de salud mental, otras personas han pedido atención sanitaria por problemas de adicciones y no nos la dan, y ahora se dice a la opinión pública como que lo vamos a hacer obligatorio, algo que cuando voluntariamente algún ciudadano lo solicita, el Estado no se lo ofrece. Ustedes trabajan con el grupo universitario que está muy vinculado a NITEP. NITEP es Ni Todo Está Perdido, este grupo de personas nucleadas que están en situación de calle y se han organizado bajo esa organización. Esta demagogia, ¿por qué creen que se da efectivamente? Porque, a ver, vos lo estás diciendo, Marcelo, las personas que están en situación de calle muchas veces reclaman atención, soluciones, y no se les da, y ahora de alguna manera, no voy a decir a prepo porque no es el término apropiado, pero lo dije, se les ofrece la internación compulsiva. ¿Cuál es la visión allí? Bueno, esto mismo que están diciendo, o sea, se habla de una obligatoriedad del Estado a asistir a las personas, cuando en realidad cuando las personas mismas van hacia el Estado no hay una respuesta.
Entonces ahora se está diciendo que se va a obligar al Estado, pero se pone a la persona en esa obligación. Se está diciendo que la persona obligatoriamente tiene que venir, internarse, atenderse, cuando sabemos cotidianamente, porque realmente trabajamos todos los días con personas y vivimos cotidianamente esta situación, y es, quiero ayuda, necesito parar, y las respuestas son, bueno, vení el 31 de agosto que tenés la primera entrevista. Claro. ¿Qué hago hasta tanto? Exacto, exacto. Cuando estás en un momento de fragilidad total, que seguramente hubo una repetición de vulneraciones que te hicieron llegar ahí, porque las personas no son, hola, soy adicta. No, hay toda una trayectoria que te hace llegar a esas situaciones. Entonces, sí, el Estado debería estar obligado a atenderte, pero cuando vos querés, cuando vos lo necesitás, cuando vos lo estás pidiendo. Si no, se pone la obligatoriedad en el otro y... Claro, bueno. y además se genera la falsa creencia. Por eso digo que es demagógico. No digo que sea la intención, el resultado es demagógico. Es decir, tenemos este problema social y es culpa de las personas que están ahí, no de la atención que el Estado ofrece. Es más, tanto es así que hacemos una ley para poder tener el instrumento para sacarlos de la calle. Claro. Cuando en realidad el instrumento para, entre comillas, sacarlos de la calle es dotar de recursos a todo el sistema de atención, sobre todo el sistema de atención en salud, que es donde la cuestión está más complicada. Y no porque el sistema de salud no tenga recursos, el sistema de salud tiene recursos. Lo que pasa es que no ha enfocado en las problemáticas específicas de las personas que están atravesando esta situación. ¿Por qué creen que no se han enfocado puntualmente allí? En buena medida porque la violencia institucional, el estigma, la falta de cuidado hacia personas que tienen situaciones de vida muy, muy precarias, que están estigmatizadas, que son desconsideradas, que son, como se dice en ciertos entornos, unos pichis, no es una prioridad. Y son los últimos de la fila siempre. Y son las personas que algunos funcionarios o de algunos lugares del Estado más que de otros, dejan como última cosa. Son lo más precario de nuestra sociedad. Y en realidad son los que más necesitan la atención. Y el Estado está obligado a dársela, pero cuando lo requieren no se la dan. Hace un rato hablábamos fuera de micrófono con Marcelo a propósito de que, por ejemplo, en algunos sectores más pudientes, digamos, y que tienen problemas con drogadicción, son drogadependientes y demás, lo difícil que es rehabilitarse, incluso, yendo a una clínica particular, mucho más difícil es para la persona en situación de calle, ¿no? Que no tiene una contención, quizás tampoco tiene una familia y mucho menos recursos. Exactamente, porque el problema no es solo el consumo problemático, es no tener una casa, es no tener trabajo, es no tener una familia, es no tener educación, es que todos tus recursos sistemáticamente y a lo largo de la historia fueron pocos, precarios, ¿no? Entonces es complejo. Sí, y también este atravesamiento, ¿no?, de clase que está ahí recontramarcado. Es difícil para una persona que tiene todos los recursos, imagínate para una que no, y bueno, sale mucho dinero. Hemos investigado eso también para ver cuáles son las ofertas que hay. Bueno, hay algunas alternativas, hay posibilidades, pero son muy costosas. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, no sé, de la más barata, ponele, 20.000 pesos por mes, 40.000, 100.000. Eso es un tratamiento para adicciones, sí, digamos. Sí. Ahora, más allá de eso, que sería solucionar, y ojalá se apuntara a las soluciones de fondo, a mediano y largo plazo, y no solamente cumplir con la función de sacarlos de la calle. Pero esa función de sacarlos de la calle a veces no es cuidar que la persona, en definitiva, sobreviva y no termine muriendo en la calle. Me refiero solamente a la primera atención y la primera obligación que tiene el Estado. Este proyecto de ley que se votó, ¿cambia en algo lo que ya existía? En ese sentido, quiero decir, ¿no? En tratar de salvarle la vida a alguien que de repente está en la calle, en las peores de las situaciones, producto de su consumo de sustancias psicoactivas, mal abrigado, una noche con mucho frío. Sí. A mi parecer no cambia nada. Proyecto. No cambia nada en absoluto porque, de hecho, el Estado ya tiene la obligación de asistir a una persona que se encuentra en una situación de riesgo. Claro. Y, de hecho, los equipos del MIDES, que son muy comprometidos, que se acercan a la gente, que van,
El problema es que no dan abasto, se precisan recursos. Efectivamente, también esta ley tiene como otra característica tapar el ojo. Poner el problema en las propias personas que no quieren hacer refugio, porque refugios hay. Claro. Pero eso es falso. Hay porque refugio de ley, pero ellos no quieren ir. Ese es el argumento. ese es el argumento. Entonces no van porque tienen problemas, porque tienen adicciones. Hay que decir también que muchas veces está esa idea de que la adicción lleva a la calle. Y muchas personas, la calle lleva a la adicción por las dificultades de la vida cotidiana. Para poder Son perfectamente soportar. comprensibles. Pero al mismo tiempo son personas que requieren atención. Lo dicen los propios estudios que ha realizado el gobierno. Son personas, muchas han tenido ya atención, están vistas por el sistema de salud en relación a esto, y la han perdido esa atención, y otras requieren atención y nunca se las han dado. Porque además es necesaria la atención inmediata, por supuesto. Cuando la persona lo requiere es necesaria la atención inmediata, pero cuando la persona lo requiere no tiene esa atención inmediata. Eso queda claro. ¿Han tenido oportunidad de llevar estas inquietudes, estos planteos, de charlar con Lema, con el Ministerio, con la gente del Ministerio de Desarrollo Social? Como facultad de Ciencias Sociales o como universidad, no. Sí hemos conversado, han conversado los compañeros de NITEP, que han tenido algunas reuniones ahí mismo, acá, cerquita. Pero bueno, de hecho creemos, capaz que no, pero creemos que incluso el cambio en el nombre tiene que ver con algunas conversaciones que se fueron dando en torno a esta ley, en donde también está NITEP incluido, ¿no? Pero bueno, que creemos que igual el nombre se cambió, pero el contenido sigue siendo el mismo y que bueno, a la pregunta que hacías, sí, el Estado tiene que informarle a todas y a todos que puede atenderlo. Y eso sería lo importante, pero que venga y te agarre y te diga te voy a llevar porque es mi obligación como Estado, bueno. ¿Y ese mecanismo cómo es? ¿A dónde lo llevan? Bueno, ¿Por cuánto tiempo lo llevan? exacto, ¿Qué tratamiento le dan exacto. a la persona en situación de calle que le llevan? Esas son preguntas que El nos riesgo hacemos. es precisamente que acabe en una cuestión represiva. Es simplemente correr la gente de un lado a otro, que algunas autoridades se sientan como empoderadas para un trato más agresivo. Ahora tenemos una ley que nos habilita, como cuando empezó lo de la ley de falta. Porque De falta, sí. yo puedo entender la impotencia de las autoridades frente a un problema que crece día a día, noche a noche, ¿no? Pero por situaciones de pobreza, de falta de cuidado a otros niveles, ¿no? Que va quedando, uno ahora ve parejas en situación de calle, personas nuevas, muchos jóvenes. Sí, sí. Bueno, sin ir más lejos, muy cerquita del canal, acá en la vuelta, cada vez se ven más personas en situación de calle. Desde NITEP, ¿eso también se ha hecho notar? Sí, sí, los compañeros todos los días vienen a decirnos cada vez hay más gente en la calle, cada vez son más jóvenes, nos preocupa qué está pasando, o sea, ¿por qué? ¿Qué pasa con el INAU cuando salen los gurises? ¿Qué pasa con las familias que no pueden mediar y sostener lo que le está pasando a la juventud? O sea, todo eso es una preocupación diaria, se ve, lo vemos todos, todas, el que no lo vea, no sé, preocupante. Y también el tema es que es realmente preocupante para las familias que les pasa, que hay rupturas en sus vínculos familiares por esta situación. También debe ser tipo, bueno, pero ¿y qué? Ustedes están diciendo que esto no sirve, ¿pero qué? Sí, es realmente desesperante porque es una preocupación y es un problema. Pero creemos que esta no va a ser la forma, no va a solucionar de raíz lo que hay que solucionar. Entonces, los días son muy largos cuando uno está en la calle. Y darle a una persona hora para que se atienda la semana que viene no es la misma semana que viene para una persona que cuenta con va a pasar de mi vida mañana. no, eso ya es violencia. Exacto, Eso eso es una violencia institucional, ese tipo de no atención. Sí, señor. Para una persona que tiene techo puede ser normal. Entonces uno puede mirar, pero es razonable que el Estado marque la obligatoriedad de atender inmediatamente a las personas. Sí, el punto es qué efectos puede tener esta ley. Lo que demandan las personas en situación de calle es, sí, una atención rápida, inmediata, eficaz, con más recursos, con atención al problema de la vivienda, con atención al problema de la salud.
de la salud en general y la salud mental, la salud también mental como sobre parte todo. de eso. Claro. Nos queda claro que este tema no se soluciona con más leyes y sí con más infraestructura que permitan la contención adecuada a las personas en situación de calle y obviamente tratar de cerrar la canilla para que no se produzca, no se siga reproduciendo la situación de calle en la gente. Esto se votó en diputados, sigue ahora la conversación en el Senado y seguiremos seguramente esta conversación más adelante también nosotros. Bueno. Ofrece una oportunidad por lo menos para discutirlo. Sí, y eso es importante. Es importante. Sofía, Marcelo, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Un placer hablar con ustedes. Bueno, nosotros de acá A chapotear. ¿Vamos a Charco? Nos vamos a chapotear al Club Cultural Charco. Allí está Tania Tavares. Y chapoteando también llegamos nosotros, a pesar de que hay muchísimo sol que está entrando por esta ventana preciosa, prendieron la estufa. Una recomendación en sí misma es venir siempre al Club Cultural Charco. Pero para hablar de recomendaciones de muchas de las que se pueden encontrar aquí dentro, estamos como siempre recibiendo a uno de los responsables, en este caso Francisco Astori. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez. Buen día, Tania, bienvenida nuevamente. Y está divino para leer acá el sol, con la estufita. Sí, la verdad que sí. ¿Qué, por ejemplo? Bueno, la recomendación de hoy es un libro de Gianrico Carofiglio, es italiano. No me digas. El título es Las 3 de la mañana. Es una novela, él es un magistrado en realidad en Italia, tiene como la literatura como hobby, inició su carrera con cuentos policiales, pero luego realizó esta novela en el año 2017 en idioma original, en italiano, y en el 2020 se tradujo al español por la editorial catalana Anagrama. Ajá. Y en realidad se cuenta la historia de un viaje de un adolescente con su papá, que tiene que ir por segunda vez a Francia, a la ciudad de Marsella, a tratar un problema de epilepsia que tiene el adolescente y por un método médico que se realizaba en la época, a fines de la década de los 70, deben quedarse 48 horas ahí y se narra en esta novela cómo conviven ese padre y ese adolescente esas 48 horas en Francia. De paternidad, de adaptaciones, de transiciones, de este vínculo entre padre e hijo, pero también de la vida, de la enfermedad, es que se habla. Pero ¿por qué destacar este autor también? Que como decías, es un fiscal que estuvo vinculado con la Comisión Parlamentaria contra la mafia y que ha tenido otras historias también vinculadas con lo policial, como bien decías. ¿Por qué elegiste este libro que es tan distinto? Sí, este libro tiene, claro, como una belleza muy particular porque lo que busca narrar es justamente en la relación entre ese padre y ese adolescente que son tan distantes. El adolescente es como muy introvertido, el padre es un destacado académico, muy prestigioso, como que no tienen mucho vínculo y por una situación de salud, como mencionaba, por un tema de epilepsia del hijo, deben coexistir en Marsella 48 horas. Y entonces ahí hay como que ellos tienen que ir recorriendo la ciudad de Marsella porque no pueden dormir, se tienen que someter al niño 48 horas de vigilia. 48 horas de vigilia. A través de psicofármacos porque no pueden dormir para someter al cerebro del adolescente a situaciones de estrés para ver si la epilepsia estaba curada. Es un método que ya no se utiliza más, por suerte. Pero en esas 48 horas que tienen que convivir, tienen que ir recorriendo lugares nocturnos para, por ejemplo, ir a ver música, para no dormirse, para ir a una fiesta, para ir al hotel. Y entonces, con un adolescente, con un padre que no se vinculan mucho, ahí hay como dos opciones, o eso termina de explotar o se terminan por encontrar. Y entonces la historia tiene como una belleza en ese sentido sin mucha grandilocuencia, porque tampoco pasan grandes catástrofes ni grandes alegrías cuando se cura. Lo que busca narrar es cómo se pueden encontrar ese padre y ese adolescente. Este libro está vendido también como de una belleza cinematográfica, así que con esa recomendación nosotros nos despedimos. ¿Cómo no? Nos despedimos y nos vemos el jueves que viene, como siempre, con este espacio. Nos vamos a dar una pausa, pero cuando volvamos nos venimos también a este Club Cultural Charco porque ya tenemos la presencia magistral de la señora Estela Mañone. Pausa y ya volvemos. Faltan 14 para las 10 de la mañana. Tania Tavares ya nos hizo recomendaciones con el amigo Francisco Astori allí en Charco. Volvemos porque tiene entrevista de lujo. Adelante, Tania. Y bien lo decís, Josema, entrevista de lujo. Es un placer recibir en el Club Cultural del Charco a la señora Estela Mañone. Estela, muchas gracias por estar puntualísima, llegaste. Por favor, un gusto para mí. Para hablar de muchas cosas, porque vos tenés una trayectoria que de por sí sola
podríamos estar horas hablando. Pero estás en plena grabación de un disco que los entendidos dicen que te representa, por lo que ven ya en este primer corte, que tiene mucho de historia, de familia, de vínculos. Sí. Llama que forma parte de tu Lazos. Exacto. Sí, bueno, yo tengo una historia desde la infancia de coros, porque bueno, mi papá era director de coro, mamá también, y nosotros somos 5 hermanos, entonces siempre teníamos como un corito familiar y cantamos desde que éramos chicos en varias voces. O sea, es algo que para mí es súper natural. Después estuve muchos años también cantando en coros, y siempre es una cosa que uso, digamos, las armonías corales las uso siempre en los arreglos que hago. Y en este caso me parecía que esta canción, que es una canción con letra de Eduardo Mateo, llama, que bueno, quedaba muy bien la canción como para hacer un arreglo exclusivamente vocal, que nunca hice uno así en ninguno de los discos. Esta es la primera vez que realmente me pongo coro como la base de la canción. Es como que en una canción se misturara toda tu historia, ¿no? Porque esos apellidos, que bueno, Mañone en particular, que es tu apellido, pero también los Ibarburu, bueno, los de tus abuelos. Somos una peste musical. Eso se decanta en este videoclip, por ejemplo, que te permite cantar con Mayra Hugo, Sí. tu cuñada, con tu hermano Daniel, Sí. y con tu sobrino Mayra, que Mateo. además era mi compañera de travesía. Es verdad. También, Vamos a hablar también de eso, de ese camino en colectivo que has realizado. Pero hablemos en principio de este clip, de este momento, de esta grabación de esta canción, que tiene tanto de esa postal de Estela Mañone, ¿no? Familia, coro, Sí. y recuperación de la mejor historia de la música nacional, ¿no? Como es Mateo Eduardo. Bueno, y nada, esa es una canción que ya te digo, que la pensé como para hacerla exclusivamente coral, y ahí le hice un arreglo y ahí la grabamos Es muy fácil grabar voces con mi familia. Leía que ya lo habían hecho, que tenían esa costumbre familiar de ir a grabar una canción en colectivo. Sí, bueno, en realidad la primera grabación que hicimos, yo tenía 5 años, Daniel tenía 4 y Alberto tenía 6. Fue una canción que a mamá se le ocurrió hacer un regalo a mi padre, entonces, de cumpleaños, y el regalo era que los nenes grabaran una canción. Impresionante. Entonces, me acuerdo clarito, además, que fuimos al estudio de Sondor, el viejo estudio de Sondor, y bueno, mi mamá tocaba el piano y nosotros cantábamos las canciones que nos correspondían. Después cantamos una en conjunto, que era para mi hermano, el que venía después de nosotros, que era como una canción de cuna, así. Entonces, bueno, esa fue la primera grabación que hice en mi vida. Con Alberto y Daniel son los 3 hermanos mayores y han tenido esa sincronía en varios proyectos, ¿no? Sí, exacto. Sí, en realidad yo tuve más, de repente, etapas más con Alberto, etapas más con Daniel, pero siempre, por ejemplo, en los coros siempre tuvimos una actividad simultánea, digamos, ¿no? Porque todos pasamos en algún momento por los coros, y entonces eso no. También esa cosa, como para nosotros, como la música es como el lenguaje de la familia. Entonces es una cosa que nos unió, siempre nos unió mucho, ¿no? Porque tiene esa carga también, no solamente la música, sino también la música, la familia, todo eso está como muy mezclado. ¿Y tiene que ver eso con la palabra lazos? No, bueno, más o menos, sí, también. Porque la palabra lazos, o el nombre del disco, es un disco de colaboraciones, o sea, es un disco donde en todas las canciones hay un invitado o más un invitado. Entonces, bueno, es un poco los lazos musicales y afectivos que me unen con toda esa cantidad de gente con la que hago este disco, que son 14. ¿Y cómo hiciste para no grabar 50? Con toda tu Bueno, historia musical. fue muy colectiva. difícil elegir, ¿no? Tendría que haber hecho un disco doble. Pero bueno, no pude invitar a toda la gente que me hubiera gustado, así que tuve que elegir, y bueno, y así quedaron estas, que son 14 o 15, no me acuerdo, 15 son. Me gustaría que me destacaras algunas de esos nombres que van a estar presentes y que te representan tu historia. Bueno, ahora el próximo single que sale el viernes 22 de julio. Ahora nomás. Ahora nomás, lo grabé con Sandra Mianovich. Bueno, que Sandra yo la conocí cuando ella cuando vino a presentar un disco en el que había grabado un tema mío. Un tema llamado Días Menos, Días Más, eso fue como por el 92, 3.
ahí nos conocimos, después ella grabó otro tema mío, un poco más adelante, y después también grabó un tema también mío en el disco de Villa Azul, el primer disco de Villa Azul. Y hemos tenido siempre contacto, aunque no nos hemos visto mucho, pero también yo fui a tocar una vez a Buenos Aires y ella cantó conmigo ahí. Pero siempre en contacto así, porque es una persona adorable, Sandra, la verdad, una gran cantante. Y bueno, entonces fue una de las que quise que estuviera acá en el disco, ¿no? La canción se llama El Callejón de los Sueños, es una canción que yo compuse. Gané en el 2018 un concurso de Ibermúsicas de composición de canción popular que te daban un dinero para vos dedicarte a componer. Divino, ¿no? Maravilloso. Sueño dorado. El sueño dorado. Entonces, bueno, tenías que componer 3 canciones. Una de ellas es esta, El Callejón de los Sueños. Y bueno, y entonces, además de todo, también tuve la suerte de ganar el MUFEFCA el año pasado. Entonces, con el dinero ese que te dan para un proyecto, el proyecto era hacer este disco. Así que la verdad que se me hizo más fácil que habitualmente hacer el disco desde el punto de vista de toda la inversión que vos tenés que hacer, porque sale carísimo hacer un disco, ¿no? En una época medio remota, más o menos remota, el sello te pagaba las horas de estudio, la edición, etc. Pero ya eso es como que no es mucho más así. En general uno produce todo el disco y después, bueno, arregla un sello para la edición, pero bueno, a mí en este caso se me hizo bastante fácil por esa razón. Está bueno que haya facilidades para estas construcciones Sí. que han sido una constante en tu carrera, porque vos has sido uno de los nombres precursores y absolutamente militante de estos proyectos colectivos, especialmente de voces de mujeres. Sí. Esa colectividad, esa visión del producto colectivo, pero con nombre femenino, que en todos los terrenos es difícil, pero en el terreno de la música nos cuesta también darle ese protagonismo. Vos lo has logrado. Sí, yo con otras mujeres, ¿no? Sin duda, sin duda. Pero Laura Canoura entre ellas. También, claro, Laura, Mariana, ¿no? Y bueno, Mayra justamente. Que a nosotros se nos dio como, por ejemplo, Travesía, que es el primer proyecto femenino, ¿no? Que fue, además era todo lo hacíamos nosotros, los arreglos, tocábamos todos los instrumentos, cantábamos todo. No sé ni cómo pudimos hacer eso, pero bueno, en aquel momento fue una cosa como muy natural, ¿no? Es como que yo a lo largo de los años... Vos siempre decís eso, que es natural, Claro. cada cosa que has hecho, y no es tan natural. Bueno, está para mí es natural. Está bueno que lo digas así. Pero, porque bueno, nosotros cantábamos juntos en el coro, entonces nos conocíamos, teníamos vínculos familiares también, entonces fue muy, como que se dio así, sin pensar, vamos a hacer un grupo de mujeres, bla, bla. No, nunca lo pensamos Logró así. estabilidad, logró prestigio, y también logró dignidad. Tu nombre está vinculado también, por lo menos para mí, para muchos de los que conocemos la historia, con los derechos de autor, con esa militancia por reconocer al artista de la cultura como un trabajador y a sus producciones como parte de su propiedad, y perdí el retorno, ya lo recupero, pero me gustaría también hablar de esa parte de tu militancia. Bueno, eso, claro, cuando yo me empecé a componer, me hice socia de AGADU, de la Asociación de Autores, entonces, bueno, ahí como que me dio, bueno, yo había tenido militancia, por decirlo de alguna manera, en otros aspectos, pero es como vos decís, es como una militancia cultural, por llamarle de alguna manera, y es como una cosa, desde el punto de es como, a mí, yo me entusiasmé mucho con la defensa de los derechos de autor, ¿no? Entonces, porque me parece que es una cosa muy dejada de lado, que además la gente no entiende mucho de qué se trata, ¿no? Sí. Que es importantísimo para el autor recibir una remuneración por las obras que hace. De repente es más fácil verlo cuando es un intérprete de obras de otros, ¿no? Que ahí está la parte del intérprete y la parte del autor, pero cuando el autor es el intérprete es lo mismo. O sea, tenés los derechos, por ejemplo, vos cobras un cachê, ¿no? Por un show, pero además están los derechos de autor, que es otra cosa. Es otra cosa. Visibilizarlo es difícil para... Es muy difícil, es muy difícil. Y has sido una militante de eso. Nosotros queremos agradecerte, queremos Por favor. invitarte a tanto el Club Cultural Charco, no me deja mentir, Francisco, como TV Ciudad, es tu casa, y va a ser un honor en algún momento recibirte también en piso para que todos los compañeros tengamos la oportunidad de hacerte un montón de preguntas que seguramente nos quedaron en el tintero. Bueno, cuando quieran. Muchas gracias. Nosotros brindamos por esta militancia, por esta misión de los trabajadores de la cultura como portadores de derechos. Brindamos con este té que nos regaló Francisco y nos vamos a piso porque seguramente hay otras recomendaciones culturales para seguir.
Bien, muchísimas gracias, Tania. Preciosa entrevista, precioso ver a Estela Mañone ahí anunciando lo que va a ser su trabajo, ¿no? Sí, señora. Hablando de anuncios, ¿Qué tiene para ofrecernos? nosotros habíamos dicho que hoy jueves íbamos a sortear entradas para ir a ver Bosque, esa obra maravillosa que hace la compañía Romanelli junto con la Orquesta Sinfónica Juvenil del Sodre. Y espectáculo que se está desarrollando durante toda esta semana, pero las entradas que nosotros vamos a regalar ahora son para el próximo sábado. Y los afortunados ganadores son... No me hacen acordar cómo se llama. Todo tengo que hacer yo. Todo tengo que hacer yo. En redes, @TV Sí, obvio que están Ciudad anunciados Viva, en mientras redes. usted lo busca pero- allí. Son 2 ganadores, les voy a decir. Una chica y un chico. Seguí, estirá. Bueno, chico, chica. @TV Ciudad Bueno. Viva. Mientras, Bueno, pero Reta, está igual buscando les los aviso, nombres. les aviso, voy anunciando una invitación que tengo para hacerlos, porque lo que es una obra de teatro, pero ellos comenzaron, ¿no? Es una obra de teatro pensada para un público de 5 a 9 años, así que bueno, si tiene esa posibilidad, esta es la invitación. Cuenta la historia de los Hills, una familia de personas con cabezas redondas que nunca han podido llevarse bien con quien no comparte sus gustos. Sus nuevos vecinos, recién llegados al barrio, parecen muy diferentes, incluso tienen sus cabezas cuadradas. Esta obra sobre vencer las diferencias y los prejuicios que construimos se puede disfrutar en la Sala Experimental de Malvin mañana y el sábado a las 5:30 de la tarde. Me encantan ¿no? Con las figuras. Los ¿Cómo es el dibujitos, nombre de la ¿no? obra, me dijo? Pero ellos comenzaron así, con 3 puntitos suspensivos. Para mí, Guillermo Tole Tole, entre los amigos ahí, bueno. No, lo lindo es ese encuentro de diferencias y cómo es difícil llegar nuevo a un barrio siendo chicos y cómo los reciben los otros nenes. Bueno, nada, me parece que puede ser una buena invitación mañana y el sábado 5:30 en la Escuela Perimetral. Bueno, muy bien. Sofi Contilde y Mario Pruense son los ganadores, cada uno de 2 entradas para ir a ver Bosque el próximo sábado en el Sodre, en el auditorio del Sodre. Bosque que está precioso. Bueno, rapidito, venga conmigo que le cuento. Usted me tiró una propuesta para los más chiquitos. Yo le tiro una para un poquito más grande, que es una de las mejores bandas de nuestro país, que va a estar mañana y el sábado en la trastienda. Trotsky vengarán, me pondría de pie, pero me duele la gamba. Pero Trotsky va a estar sonando en la trastienda a las 21 horas. Quedan algunas entradas a la venta, tanto para mañana como para el sábado, Así que una de las mejores bandas de nuestro país se va a estar presentando en esta hermosa sala aquí en Montevideo. Señora, señor, abuelo, abuela, padres, tíos, todos, esta convocatoria es para ustedes. Seguimos en vacaciones de julio, obviamente, ya lo saben. No saben qué hacer con los chiquilines. Bueno, justamente les vamos a proponer algo para hacer. ¿Se acuerdan dónde está el Mercado Modelo? ¿Cómo no van a saber dónde estaba? Bueno, ahora es un lugar fantástico en donde allí se está desarrollando la propuesta Montevideo Jugar, que organiza la Intendencia de Montevideo. Y hoy y mañana hay 2 propuestas. A las 15:30 se presenta la compañía de circo moderno Lumière y a las 16:30 habrá función de títeres con los calchaquíes. Y una cosa que es muy interesante para vos, que sos medio agarradito del bolsillo y no tenés excusa, lo tenés que llevar. La entrada es gratuita. Claro. Así que la convocatoria es para esta tarde, para hoy y para mañana en el viejo Mercado Modelo. Como agarradito del bolsillo. El que tiene 2, 3 hijos, se le complica tanta oferta en estas vacaciones, ¿no? Aparte, cómo distribuye. Pero viste cuando vos le decís a los nenes, no tengo plata, no te puedo llevar. Siempre esa excusa marchó. hay que jugar, dejarlos jugar y buscar estas opciones que son gratuitas. Y hay que disfrutarlos también. Eso en el Mercado Modelo. También en la explanada de la Intendencia y en el atrio de la Comuna Capitalina hay un montón. Ayer pasé por la explanada, estaba divino, lleno de gente, jugando, tirando. Hay un par de aros de básquet. Aprovechen antes de las 4 que llueve después. Sí. Bueno, muy bien. Hay muchas ofertas. Nosotros nos vamos. Volvemos mañana a las 8:30 con Ciudad Viva. Que pasen bien.